Dicen que la familia y los negocios no se llevan bien. Nunca lo creí, hasta el día que mi hermano me despidió. Mi nombre es Lily Maddox, y durante los últimos 12 años fui directora de operaciones en Maddox & Company, una empresa de logística de tercera generación que nuestro abuelo fundó con un solo camión de reparto en 1958. Mi oficina no era llamativa, no tenía ventanas que iban del piso al techo ni sillas de cuero, pero desde ese espacio modesto mantenía nuestros almacenes en funcionamiento, nuestros contratos al día y a nuestro personal bien apoyado. Luego mi hermano mayor Darren fue nombrado director ejecutivo. Era una tranquila mañana de jueves cuando me citó a la sala de juntas. El aire estaba cargado de nueva energía, sonrisas falsas, trajes más ajustados y ese consultor de Macayum Strategies que no dejaba de llamarme anticuado. A puerta cerrada, Darren estaba a la cabecera de la mesa, flanqueado por 2 miembros de la junta y un asesor legal. Lily, empezó, sin mirarme a los ojos, has hecho un buen trabajo aquí, pero la empresa está entrando en una nueva etapa. Necesitamos un liderazgo que refleje nuestro futuro, no nuestro pasado. Parpadeé. ¿Es una conversación de reestructuración? ¿Es una conversación de despido? Dijo rotundamente, con efecto inmediato, ya no eres necesaria aquí, hermanita. Al principio no entendí las palabras. Miré a mi alrededor, esperando que alguien dijera algo, que objetara, pero nadie lo hizo. Después de todo lo que empecé, mi voz se quebró antes de poder detenerla. 12 años, Darren. Construí esta empresa contigo. Se encogió de hombros. Ya hiciste tu parte. Ahora deja que los profesionales se encarguen. Me pasó una carpeta, paquete de indemnización, acuerdo de confidencialidad, cláusula de no competencia, todo previamente firmado. Cerré la carpeta lentamente y me puse de pie. ¿Qué hay de los planes de transición de proveedores? ¿El acuerdo de licencia internacional? ¿El contrato de Portwell? Nos las arreglaremos, dijo con tono despectivo. Esa palabra resonó en mi cabeza como un martillo. Gestionar. No lloré. No supliqué. Tomé la foto de nuestro abuelo que estaba en mi escritorio. Él estaba de pie frente a su primer camión con una chaqueta gastada y sonriendo, y salí. Esa tarde, mientras recogía mis cosas, Amanda, de contabilidad, tocó suavemente a mi puerta. No dijo mucho, solo se quedó allí y articuló, lo siento. Asentí, pero en mi interior, algo había cambiado, no era dolor, ni siquiera ira. Era claridad. Darren pensó que yo era reemplazable. Lo que él no sabía, lo que no le había importado saber, era que durante los últimos 18 meses había estado trabajando estrechamente con nuestro mayor proveedor, SwiftLink Logistics, para desarrollar un sistema de programación propietario que les ahorró casi $3 millones en errores de envío anuales. Ese contrato no era con Maddox & Company. Era conmigo. Mira, nuestro abuelo siempre decía, no solo construyas tu nombre, construye tu influencia. Fue un consejo que tomé en serio. Mientras Darren estaba ocupado quejándose y cenando con los inversores, yo estaba en las trincheras, construyendo relaciones reales, las que importaban. Cuando salí del edificio ese día, no solo renuncié a un trabajo, entré en una oportunidad que Darren nunca vio venir. A la mañana siguiente, me reuní con Marcus Ellington, director ejecutivo de SwiftLink. Me saludó con un firme apretón de manos y una sonrisa comprensiva. ¿De verdad te despidió?, pregunté. Él ni siquiera se inmutó. Pero tengo una propuesta. 3 días después, el principal proveedor de Maddox & Company envió un aviso inesperado de rescisión de contrato, citando una falta de alineación de valores operativos. El viernes por la mañana, a las 9:14 de la mañana, Darren llamó a su oficina en pánico. No atrapó a Marcus. Me atrapó a mí. «Hola», ladró, claramente esperando a alguien más. «Ella es Lily Maddox», dije con calma, la nueva directora ejecutiva de Ellington Maddox Logistics. Silencio. Creo que llamabas por tus envíos cancelados. Para un hombre que siempre amó el sonido de su propia voz, Darren era sorprendentemente silencioso. Casi podía oír sus pensamientos corriendo a través del teléfono, tratando de reconstruirlo todo. Ellington Maddox Logistics, mi voz del otro lado, su principal proveedor ahora respondiendo ante mí. Creo que ha habido alguna confusión, balbució finalmente. Estaba llamando a Marcus. Marcus se retiró la semana pasada,
dije con calma. Compré una participación en la empresa. Nos hemos reestructurado. Su voz se elevó con incredulidad. ¿Estás usando Swift Link ahora? Ellington Maddox Logistics, corregí. Y sí, me despediste, Darren. Tenía tiempo libre. Dejé que el silencio se prolongara, saboreando el peso de su pánico. Es ridículo, dijo. Tenemos un contrato. Sí, lo hiciste, dije. Ese contrato venció el trimestre pasado. Nunca lo renovaste. Marcus te ofreció, pero lo ignoraste. Estabas demasiado ocupado contratando a esos consultores de Macium. Prácticamente pude oír cómo el color se le iba de la cara. Pero mira, tenemos envíos programados y rutas planeadas. No podemos despedir a la persona que mantiene unida la cadena de suministro. Dije, ahora con voz apagada, pero lo hiciste. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Los siguientes días fueron un caos para Maddox y compañía. No necesitaba acceso privilegiado para verlo. Aún tenía amigos dentro, gente leal a la empresa, aunque no a mi hermano. Llamaban, enviaban mensajes, se desahogaban. El almacén 4 se quedó sin contenedores. Los conductores no pudieron cargar sin manifiestos. 2 clientes internacionales recibieron envíos erróneos y comenzaron a preparar reclamaciones por multas. Aún así, Darren se negó a volver a llamarme. En cambio, se apresuró a buscar un proveedor sustituto. Pero lo que pasa con las relaciones es que se construyen con tiempo, confianza y constancia, no con acuerdos rápidos hechos por desesperación. Llamó a Fratnord, luego a Transhead, luego a Ocean Pass. Todos le dieron la misma respuesta, sin capacidad. No era personal. Eran solo negocios. O eso parecía. La verdad era que, silenciosamente, había construido una nueva coalición. 5 empresas de logística que estaban cansadas del desdén de Darren, su mal carácter y sus promesas incumplidas. Juntos, compartimos rutas, personal y, lo más importante, información. Darren no solo había perdido un proveedor, sino también el acceso. Mi padre llamó ese viernes por la noche, la primera vez desde el despido. No quiero meterme en medio de esto, dijo. Pero tu hermano está bajo presión. Estoy al tanto, dije. No duerme. La Junta lo está interrogando. Hemos perdido 3 contratos importantes esta semana. Lo sé, repetí. Se quedó callado un momento. Lily, siempre dijiste que no querías ser el centro de atención. Todavía no lo sé. Entonces, ¿por qué haces esto? Suspiré. No estoy saboteando a Darren. Estoy protegiendo lo que importa, la gente, los clientes, la reputación. Dejó esas cosas en mis manos durante 12 años y nunca aprendió a manejarlas él mismo. Mi padre no respondió, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque sabía que yo tenía razón. 3 días después, entré en una sala de reuniones en la sede de Ellington Maddox, un espacio modesto cerca del puerto de Boston, donde todo olía a pintura fresca y a posibilidades. Mi asistente, Nena, me entregó una carpeta. Actualización sobre el plan de expansión de proveedores, dijo. Además, 3 de sus antiguos gerentes de almacén nos piden unirse. ¿Ya renunciaron? Abrí la carpeta lentamente. Dentro había solicitudes, currículums y notas manuscritas de personas a las que había formado, entrenado y en las que había creído, personas que Darren había dejado de lado o ignorado. ¿Crees que están listos?, pregunté. Nena sonrió. Dijeron, a donde vaya Lily, iremos nosotros. No fue venganza, sentí. Fue algo más firme, más fuerte, impulso. Esa semana, las acciones de Maddox & Company cayeron un 7% después de que un analista de la cadena de suministro señalara interrupciones significativas en las operaciones de sus proveedores. Los boletines del sector recogieron la noticia. Especularon sobre la inestabilidad, la mala gestión y rumores de despidos. Y luego llegó la red susurrante. Lily Maddox no desapareció. Ha vuelto y está construyendo algo. Nunca confirmé nada. No lo necesitaba. La gente ya lo veía venir. Mientras tanto, Darren redobló sus esfuerzos públicamente. Insistió en que la situación interna estaba bien. Recortó costos, recortó horas y presionó a los departamentos para que hicieran más con menos. La moral se derrumbó. La rotación de personal se disparó.
No entendía que la columna vertebral de un negocio no es su tecnología, sus oficinas ni sus consultores de marca, sino su gente. Y la gente recuerda cómo la tratas. Una tranquila mañana de sábado, volví a la tumba de nuestro abuelo. Habían pasado 5 años desde mi última visita. Llevé café y me senté en el viejo banco bajo el roble que tanto amaba. Sé que no querías que la empresa fuera así, dije en voz baja, pero lo estoy intentando. El viento agitaba suavemente las hojas y me lo imaginé sonriendo con esa sonrisa torcida suya, la que significaba, sí de adelante. Saqué mi teléfono y abrí una hoja de cálculo, números, rutas, márgenes, todo tarareando como una canción que sabía de memoria. Una a una, las piezas iban encajando. Y Darren ni siquiera. Noté que la tormenta apenas comenzaba. Darren siempre había sido un showman. Incluso de niños, formaba a nuestros primos en el patio trasero y se proclamaba capitán antes de asignar tareas como si fueran misiones de combate. Le encantaba la atención, ansiaba admiración, y como director ejecutivo, suponía que esos mismos instintos lo mantendrían a salvo. Pero los negocios no son un concurso de talentos, y la atención puede volverse cruel cuando los resultados no se corresponden con el rendimiento. A mediados de mes, las grietas en el liderazgo de Darren ya no eran rumores, sino una realidad. Sus nuevos y ostentosos consultores de Macium Strategies habían prometido eficiencia y escalabilidad. En cambio, habían recortado personal de atención al cliente, renegociado las condiciones con los proveedores sin comprender las demandas del servicio y reemplazado sistemas clave de almacén por una plataforma que nadie podía operar sin una semana de capacitación. Las entregas se retrasaban, los clientes estaban furiosos y, internamente, los empleados empezaban a susurrar lo que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Tal vez Lily era quien realmente dirigía las cosas. Era un martes por la mañana cuando recibí una llamada de Vanessa, uno de los miembros de la junta con quien no había hablado desde mi despido. «Espero que no te importe que me acerque a ti», dijo con cautela. «En absoluto», respondí curioso. «¿Es cierto?», preguntó. «Lo de ti y SwiftLink, perdón, Ellington Maddox». No respondí directamente. «¿Por qué preguntas?», suspiró. «Porque tenemos un problema. Darren nos informó anoche. Nuestros 4 clientes más importantes amenazan con irse. Culpó a los problemas con los proveedores, pero esos problemas empezaron después de que despidió a la persona que gestionaba esas relaciones. Terminé por ella». «Exactamente». Hubo una pausa. «¿Alguna vez considerarías regresar a Maddox & Company?» No lo dudé. «No». Otra pausa. «Ni siquiera en un rol de liderazgo». «No me interesa limpiar el desastre de otros», dije con suavidad, sobre todo cuando les advertí que no lo hicieran desde el principio. Ella no discutió. «Pensé que deberías saber que el viernes hay una sesión especial de la junta directiva, una evaluación de desempeño. No va a ser nada agradable». Le di las gracias y colgué, con la mente ya a mil. Darren no lo vería venir, y ese era el problema. Esa tarde, me senté con mi asesora legal, Eva Chen, en un tranquilo café del centro. Llevaba una carpeta gruesa llena de documentos, acuerdos de asociación, proyecciones de crecimiento y comentarios de clientes. «Quiero asegurarme de que estemos protegidos», le dije. «Ya no se trata solo de competencia, sino de legado». Eva hojeó las páginas, asintiendo. «Estos contratos son muy sólidos. No solo estás creciendo, sino que te estás convirtiendo en la alternativa. Esa es la idea». Levantó la vista. «Sabes que Darren podría intentar demandarte, ¿verdad? Por interferencia, robo de propiedad intelectual, lo que se le ocurra». Sonreí levemente. «Que lo intente». No había aceptado ni un solo cliente. Ellos venían a mí. Era cierto. No los había robado. No había susurrado tras las puertas. Simplemente me quedé quieto mientras todo lo que Darren había construido se desmoronaba por su propio peso. Mientras tanto, dentro de Maddox & Company, las cosas se estaban desarrollando más rápido de lo que el equipo de relaciones públicas podía imaginar. Apareció en LinkedIn una foto mía estrechando la mano del director de operaciones de Carrington & Davies, nuestro antiguo cliente más importante. El pie de foto decía: «Nuevas alianzas, nuevas posibilidades». En cuestión de horas, los foros del sector explotaron. El liderazgo de Darren fue tildado de imprudente.
Maddix and Company fue tildada de inestable. Y de repente, una silenciosa ola de renuncias se extendió por la empresa, gerentes intermedios, conductores, coordinadores de logística, las personas que hacían que todo funcionara. La mayoría acudieron a mí. Ese viernes, Darren se presentó ante la junta. 10 personas que antes habían elogiado su visión, ahora querían explicaciones. Comenzó con un discurso ensayado sobre disrupciones temporales y cambios ágiles, pero las cifras no mentían. Los ingresos netos habían caído un 14% en 6 semanas. La retención de clientes se disparaba. Las encuestas internas mostraban que la satisfacción de los empleados había alcanzado su mínimo histórico. Entonces llegó el golpe de gracia. Vanessa distribuyó un informe elaborado por un analista externo. Este demostraba que, bajo el liderazgo de Darren, Maddix and Company había perdido el 38% de su valor operativo debido a integraciones fallidas, la inestabilidad de los proveedores y la mala gestión ejecutiva. Darren intentó echar la culpa a mí, a los viejos sistemas, al mercado. Pero la junta había dejado de escuchar. Esa noche, hizo algo que nunca esperé. Apareció en mi apartamento. Abrí la puerta y lo encontré en mi umbral, hombros tensos, corbata floja y ojos marcados por el cansancio. «Necesito hablar», dijo. Me hice a un lado. Él caminaba por la sala como un animal enjaulado. ¿Sabes lo que dijeron en esa reunión? Creen que lo he arruinado todo. Me senté en silencio y lo dejé despotricar. ¿Sabes lo que se siente cuando te dicen que no eres lo suficientemente bueno? ¿Que solo eres un sustituto hasta que llegue alguien mejor? Lo miré por un largo momento. Sí, dije en voz baja. Lo hago. Él se congeló. Yo me quedé de pie. No solo despediste a tu hermana, Darren. Despediste a la única persona que te dijo la verdad. Y ahora estás parado en un trono de arena. No discutió. Solo asintió, derrotado. Y luego se fue. El lunes después de que Darren apareció en mi condominio, la junta de Maddix and Company convocó una votación de emergencia. Yo no estaba allí, claro. No había pisado ese edificio desde el día que me despidió. Pero escuché lo que pasó. Vanessa me contó después que Darren había llegado con aspecto demacrado, la voz baja y una presentación más corta de lo habitual. Por primera vez desde que asumió el cargo de director ejecutivo, no tenía gráficos, ni eslóganes, ni proyecciones ambiciosas, solo excusas. La votación no fue unánime, pero no necesitaba serlo. 5 de los 9 miembros aprobaron una moción para despojarlo de su autoridad ejecutiva en espera de una auditoría de desempeño completa. Las palabras eran formales, clínicas, pero todos sabían lo que significaban. Darren era director ejecutivo solo de nombre. Su poder se había reducido a una figura decorativa, con efecto inmediato. Pero lo que vino después sorprendió a todos. La junta directiva no nombró un reemplazo desde adentro. Me enviaron una invitación. Abrí el correo electrónico en la mesa de la cocina, con un café en la mano y el sol entrando por la ventana como si de repente todo fuera más brillante. Nos gustaría invitarle a una reunión privada para hablar sobre las opciones estratégicas para Maddix and Company de cara al futuro. Su perspectiva es fundamental. Vital. 12 años de esfuerzo invisible, de madrugadas y éxitos silenciosos, y ahora, vitales. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato antes de cerrar mi computadora portátil. Esa noche, di un paseo por nuestro antiguo lote de distribución en Everett, el lugar que alguna vez había sido mi segundo hogar. Todavía podría nombrar a cada jefe de tripulación y que muelle de carga siempre estaba atascado durante el invierno. Recordé estar sentado en el borde del muelle 3 con mi abuelo, él bebiendo té de un termo mientras explicaba cómo detectar un eslabón débil en una cadena de suministro. No es la parte más lenta, Lily. Es la parte que nadie ve. Es la que se rompe primero. La empresa se había convertido exactamente en eso, una máquina sin nadie que vigilara las partes importantes. Ahora la junta quería que lo arreglara. Pero yo no estaba seguro de querer hacerlo. En la reunión del día siguiente, me dieron el asiento frente a la cabecera de la mesa, el antiguo lugar de Darren. Él no estaba allí. Gracias por venir, comenzó Vanessa. Los demás asintieron, algunos con sonrisas incómodas, otros evitando el contacto visual. Necesitamos tu opinión, dijo Gregory, un miembro senior de la junta directiva que una vez me llamó solo logística.
Miré a mi alrededor y vi las caras de las personas que habían visto cómo me expulsaban y que no dijeron nada mientras mi hermano me borraba de la empresa que había construido mi familia. Estás en una posición difícil, dije. Por fin. Y lo entiendo. Pero no estoy aquí para tomar el control. He construido algo propio, algo en lo que creo. Una ola de decepción se extendió por toda la habitación. Pero os ayudaré, añadí, levantando la mirada para encontrarme con la de ellos, con una condición. Vanessa se inclinó hacia adelante. ¿Qué es eso? Quiero acceso total a las finanzas, los acuerdos con los proveedores, los informes de personal, todo. Se acabaron los secretos. Se acabaron las políticas. Si quieres que ayude a estabilizar esta empresa, necesito saber exactamente qué tan quebrada está. Estuvieron de acuerdo por unanimidad. Y así, de repente, me convertí en el CEO invisible. Sin título. Sin comunicado de prensa. Solo el trabajo real. Cuanto más cavaba, peor se ponía. Un cliente importante presentó una demanda por incumplimiento de contrato. Varios contratos con proveedores estaban sujetos a renovación automática con cláusulas de precios inflados que Darren nunca leyó. Había 3 almacenes con poco personal y uno de ellos no había sido inspeccionado en meses. Pero lo que más me dolió fueron los correos electrónicos internos que encontré, los que había entre Darren y los consultores de Macium. Es demasiado blanda para ser liderada, había escrito uno. Demasiado emotiva. Se acerca demasiado al personal. Demasiado emotiva. La frase se me quedó grabada, como si la compasión fuera un defecto. Como si saber los nombres de los hijos de tus empleados te hiciera débil. Ellos no entendieron. La gente se queda con los líderes que se preocupan. Y ahora la mayoría de esas personas estaban conmigo, en Ellington Maddox. Una noche, llamé a Miguel, mi antiguo jefe de almacén de Brooklyn. Ahora dirigía uno de mis nuevos depósitos, con una lealtad insuperable. ¿Crees que podríamos apoyar un aumento temporal del suministro? Pregunté. Ni siquiera lo dudó. ¿Para Maddox? Sí. Pero no saben qué es de nosotros. Él se rió. ¿Realmente eres tú?